Hola y bienvenidos a este video. Las siguientes preguntas fueron extraídas de uno de los más recientes exámenes ICFES, Saber 11, para el ingreso a la educación superior en Colombia en el área de matemáticas, en las competencias de razonamiento y argumentación y de modelación y representación. El enunciado de la primera dice: la figura muestra una cancha de fútbol y sus medidas. Aparece la gráfica de la cancha y sus correspondientes magnitudes. Continúa diciendo: si una persona da 15 vueltas a la cancha, se pregunta ¿cuántos metros recorre en total? Aparecen las opciones de respuesta. Responder a esta pregunta es muy fácil si se calcula el perímetro de la cancha y se multiplica por 15, que es el número de vueltas. El perímetro de la cancha es de 300 metros, pues al sumar las dimensiones de sus lados y de sus anchos, se obtiene 300 metros. Este resultado se multiplica por el número de vueltas que da la persona, 15. El producto final es 4500, así que la opción de respuesta correcta es la C. Si una persona da 15 vueltas a la cancha, recorre 4500 metros en total. Veamos esta otra pregunta que dice en el enunciado: en un pueblo se cuenta con el programa de comedores comunitarios y se quiere saber qué tan exitoso ha sido. Para esto, se registra en una tabla de datos la cantidad de almuerzos proporcionados durante los primeros 6 meses del año. Aparece la tabla con los datos consignados y continúa el enunciado diciendo: uno de los coordinadores del programa plantea la siguiente gráfica para ilustrar los datos. Aparece la gráfica con la relación de datos y, a partir de esta información, se formula la pregunta. La información presentada en la gráfica es, y aparecen las opciones de respuesta. En las opciones se puede apreciar que hay dos opciones que afirman que la información de la gráfica es correcta y las otras dos que es incorrecta. Nosotros recomendamos verificar este dato inicialmente, es decir, determinar si lo que aparece en la gráfica es correcto o no. Así que analicemos la gráfica. Recuerda que esta resultó del aporte que hace uno de los coordinadores del programa para ayudar a ilustrar los datos. Por eso se da por hecho que los datos de la tabla son correctos. Vemos que el dato de junio coincide, 2650 en la tabla, misma cantidad en la gráfica. Igualmente el dato de mayo, 2600 en la tabla, 2600 en la gráfica. También es correcto el dato de abril, 1850, tanto en la gráfica como en la tabla. Correcto el de marzo, 1700 en la gráfica y en la tabla. Pero los datos de enero y de febrero no coinciden, 1500 y 1550 en la tabla, y 500 y un número que está por encima de los 500, que podría ser 550. Así que la información de la gráfica es incorrecta, como se afirma en las opciones A y C. Al ver los argumentos dados en las dos opciones, se identifica que el correcto es el de la opción A, pues como lo hemos visto en la gráfica, los datos de enero y febrero no coinciden con los de la tabla. Descartando el argumento de la opción C, que no explica de forma correcta por qué la gráfica es incorrecta. Así que se marca la opción A como la correcta. Veamos la siguiente pregunta. Un arquitecto va a construir una casa. La imagen muestra un dibujo de la casa y algunas de sus medidas. Aparece el dibujo de la casa con algunas de sus dimensiones. Continúa diciendo: a partir del dibujo, un ayudante del arquitecto construyó una maqueta de la casa con las siguientes medidas: R igual a 12 centímetros, S igual a 8 centímetros, T igual a 12 centímetros, X igual a 20 centímetros y Z igual a 10 centímetros. Se formula la pregunta: ¿cuál medida de la maqueta impide que ésta sea semejante a la casa que se va a construir? Y aparecen las opciones de respuesta. Es importante tener en cuenta en la formulación de la pregunta el significado del término semejante. Semejanza en matemáticas significa tener la misma forma sin importar el tamaño de los objetos,
pero sí guardando una proporción. En este orden de ideas vemos que en el dibujo de la magnitud del segmento x igual a 10 y que el ayudante construye la maqueta con una dimensión de este mismo segmento de 20. Para que conserve la misma forma, los segmentos R y S, que en el dibujo son 6 y 4 centímetros respectivamente, deben tener la misma proporcionalidad en la maqueta como efectivamente sucede. Las dimensiones de X, R y S se incrementan el doble, lo cual hace que mantengan la misma forma. Ahora, la dimensión del segmento Z pasa por lo mismo, se dobla, pasa de 5 a 10. Pero en el segmento T no hay variación de la dimensión en la maqueta con respecto al dibujo, lo cual haría que la casa perdiera su forma semejante al quedar el ala que aparece a la izquierda de mayor longitud que la parte que está a la derecha, y que también el muro de 4 centímetros de longitud que aparece en la parte lateral del dibujo quedará más largo en la maqueta, con la implicación de que el techo de esta ala quede el doble del tamaño en su ancho, lo que hace perder totalmente la semejanza entre la versión del dibujo y la de la maqueta. Esto se puede comprobar con la recreación que hemos hecho a partir de las medidas que usó el ayudante. Así que la opción correcta es la C. Veamos esta última pregunta. Un biólogo está estudiando un ecosistema en el cual habitan solamente 4 especies de animales. Una especie de sapos, una de saltamontes, una de lagartijas y una de serpiente. De ellos, solamente los sapos y las lagartijas se camuflan en el entorno. Se pregunta, ¿con cuáles de los siguientes datos se puede calcular la probabilidad de que, al seleccionar un animal al azar del ecosistema, éste tenga la propiedad de camuflarse con el entorno? Y aparecen las opciones de respuesta. Al analizar estas, vemos que la correcta es la opción D, porque si se conoce el dato de individuos que no se camuflan, los saltamontes y las serpientes en este caso, se puede calcular la probabilidad de que al tenerlos a todos, sea viable escoger uno al azar que se camufla. En las opciones A, B y C se incluye el conocer el dato de animales que se camuflan y los que no, indistintamente, lo cual no es viable. Es necesario discriminarlos para poder hacer un cálculo de probabilidad más acertado. Observa 2 en la opción A que se camuflan y uno que no. En la B, 2 que no se camuflan y uno que se camufla. Y en la C, 1 y 1. Las muestras o los referentes tienen que ser homogéneos, o bien los 2 que se camuflan, o bien los 2 que no se camuflan. Esto hace que se reconfirme la opción D como la correcta. Esperamos que la forma como se llegó a la respuesta para estas preguntas haya quedado entendida. Déjanos tus comentarios y si deseas conocer más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos tips o contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.